Bien, hermanos, me da gusto verles en esta octava semana. Ya teníamos tiempecito que no nos veíamos porque suspendí de grabar, dándoles oportunidad que se reinstalaran en el tiempo de la cuarentena. Y le doy gracias a Dios porque el Señor nos está dando este día la oportunidad de tener nuestra lección de esta semana. Vamos a hacer oración. Bendito Trino Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora por la bendición que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas y tú cuidas de nosotros a pesar de estos problemas que hay de pandemia. Tú estás con nosotros, Señor. Alabado seas, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos en Éxodo 20. Nuestro curso se llama Los 10 Mandamientos y el, el libro de Éxodo nos dice no robarás. Es un versículo chiquitito, mucho contenido y es de lo que vamos a hablar en este momento. El octavo mandamiento nos muestra la importancia de dar en vez de recibir. Recuerden ustedes que uno de los privilegios en la palabra de Dios, para poder entender la orden de Dios de no robar, tiene que ver con la importancia de dar. Cuando nosotros entendemos que Dios siempre nos ha dado y que no nos ha quitado, entonces nosotros nos damos cuenta de que el aire que respiramos, la tierra donde vivimos, el cuerpo que tenemos y todo lo que hay alrededor, cuando Dios creó al hombre y le dice y señoree sobre toda creación, entonces tenemos un Dios generoso, un Dios que da. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto es importante que nosotros consideremos, porque a partir de que Dios nos manifiesta la importancia que Él tiene en nuestra vida, podemos valorar todo lo que recibimos de parte de Dios sin condición alguna. Esto es general para nosotros y para toda la creación. Por eso es importante que cuando hablamos del mandamiento de no robarás, tenemos que enfatizar en la importancia de dar. Dios es un Dios que da, Dios es un Dios que provee y de esa manera nosotros tenemos que dirigirnos con nuestro Dios. Este mandamiento de no robarás es una prohibición y es una prohibición a robar. Y esto nos pone en una perspectiva, en una visión de dos formas opuestas, la una de la otra, acerca de pensar y de vivir. Lo importante para nosotros es dónde estamos, en el dar o en el quitar, o en cómo obtenemos las cosas. Por eso es un tema muy interesante y que espero que tú disfrutes a lo largo de esta semana, hablando de este mandamiento que es muy chiquito, pero que le vamos a sacar mucho provecho con la ayuda de Dios. Pensemos en la actitud egoísta que se hace en quitar y en obtener a costa de todo y sobre todo. Pero la actitud de dar es la que refleja el amor de Dios. Hoy por doquier se habla acerca de llegar a costa de lo que sea y pasar por encima de quien sea para que puedas obtener algo. Bueno, el robo es la manifestación más clara de la avaricia y la codicia. Es un acto en el que se destaca la obtención, se enfatiza mucho en la obtención de recursos materiales. Y muchas veces son cosas que no se pueden tocar porque son parte del egoísmo.
el sentirse bien las personas. Muchas veces tiene que ver con las emociones, con los derechos, con los sentimientos de los demás. Muchas veces se hace la burla de los límites que se establecen por la sociedad, por Dios, y entonces, a pesar de que en una sociedad bien organizada siempre dice no robarás, pues existe la burla y existe el pensamiento de burlar para obtener lo que yo quiero. Por lo tanto, podemos decir que el ladrón es la personificación misma del egoísmo. Es eso lo que está implícito en esa palabrita no robarás. Dios lo que está haciendo a partir de este mandamiento y hasta que lleguemos al último es quitarnos de nuestra mente y del corazón cosas que tienen que ver con la avaricia, con el egoísmo, con el tomar lo que no nos pertenece. Y ustedes se dan cuenta que este aspecto espiritual en relación a la prohibición del hurto, pues nos habla de que hay una lucha entre el bien y el mal, nos habla de que hay una lucha de los deseos del espíritu, los deseos de la carne, nos habla de que se tiene que luchar contra el egoísmo. Y esto se inicia esta lucha se inicia cuando aprendemos a respetar los derechos y las necesidades de los demás. Por decir algo, Dios está respetando el derecho de la propiedad. A los que les gusta mucho los términos legales, es muy común hablar de propiedades, lo que te pertenece. En este mandamiento nosotros encontramos que Dios garantiza que todo lo que tú adquieras, que todo lo que tú poseas, lo hagas de manera legítima y legal y que nadie te lo debe de quitar. Dios está buscando al momento de dar que lo que Él da nadie lo quite. Y de la misma manera ese modelo de enseñanza de Dios sobre nosotros hace que nosotros tengamos un estilo de vida. Lo que nosotros logremos o consigamos de manera legítima y legal no tiene por qué ser quitado por otro. Pero nosotros tampoco debemos de quitarle nada a nadie. Y por eso Dios quiere que ese derecho se respete, se proteja, y la perspectiva de Dios en cuanto a las posesiones materiales, pues es un equilibrio. Él quiere que prosperemos y disfrutemos de las bendiciones físicas, pero también quiere que utilicemos con sabiduría todo lo que Él nos da. Entonces es bien importante que ustedes vean que Dios quiere que disfrutemos de las cosas, pero con límites. Usted vea la tercera carta de Juan en el capítulo 3 de la tercera carta de Juan y el versículo 2, Dios habla de que debemos de disfrutar con sabiduría lo que Dios nos da. No quiere que las posesiones materiales sean lo más importante en nuestra vida. Dios se agrada de que prosperemos. Y cuando utilizamos las bendiciones materiales como un medio para lograr propósitos que requieren una vital importancia o propósitos que van más allá de tu estilo de vida, entonces Dios se encarga de proveernos para que se logren las cosas con lo que tú vas a recibir. A lo mejor usted ya se perdió ahorita en lo que estoy comentando, pero acuérdese que empecé diciendo que el énfasis de Dios es que aprendamos a dar, que vivamos un estilo de vida de dar, no de quitar. Y eso lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Entonces, si conocemos que Dios es un Dios que le gusta dar y nos da para lograr sus propósitos, entonces nosotros también tenemos que dar para lograr los propósitos de Dios. Para Dios es muy importante. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en la Biblia, y vamos a ir avanzando, de que muchas veces nosotros hemos escuchado la parábola de los talentos.
Y cuando hablamos acerca de los talentos, nos damos cuenta que en todo lo que Dios está haciendo, Dios está dando. Dios no está quitando, Dios está dando. Por eso tenemos que entender que para Dios es muy importante que la motivación de nuestras decisiones sea la generosidad y no la avaricia. Debido a que al dar y al servir son cualidades del carácter de Dios. Entonces por eso Él busca que en nuestro corazón haya una actitud de dar y servir en lugar de procurar almacenar posesiones. Si nosotros entendemos esto, podemos empezar a resolver muchas cosas respecto a este octavo mandamiento del no robarás. Porque Dios ama al dador alegre. Y nosotros entendemos que las cosas que Dios está buscando en nosotros tienen que ver con un estilo de vida cuando estamos hablando de esta segunda parte de los mandamientos. Recuerden ustedes que la primera parte tiene que ver nuestro estilo de vida con Dios. La segunda parte tiene que ver con el estilo de vida, cómo nos relacionamos. Pensando un poquito en la parábola de los talentos, tenemos a un Dios que a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Pero los 3 les dio. Y bien pudo haber dicho el de 1, ¿por qué me diste 1 y a otro 2? Y bien pudo haber dicho el de 2, ¿por qué me diste 2 y a él 5? Y el de 5 pudo haber dicho, ¿por qué no me diste a mí los otros 3 si los hubiera tenido yo? Pero nos damos cuenta que el énfasis de Dios es que aprendamos que Él nos da, que Él es el que rige el tema de todo lo que tiene que ver con nuestras posesiones. Y usted no debe de sentirse mal cuando usted encuentra que alguien ha sido bendecido. Y cuando usted voltea y usted dice, yo solamente recibí 1, o yo solamente recibí 2, y aquel recibió 10, este recibió 5, lo importante es que usted está recibiendo de Dios. En estos días, qué importante es la vida. Y no digo que antes no haya sido importante. A ver, creo que silencié mi micrófono. Eh, Repito, ahorita vemos que la gente está apreciando la vida por la pandemia. Entonces, que es importante valorar que aunque no tenga otras cosas, pero tengo vida en este momento. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros pongamos nuestros ojos no en lo que no tenemos, sino en lo que recibimos día con día. Por eso esta primera parte quiero trabajar con ustedes todo lo que tiene que ver con dar. Dar. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos generosos en lugar de egoístas. Dios está deseoso de ser nuestro socio en el servicio a los demás. Y cuando digo socio, hablo de que nosotros estamos muy por debajo de Dios, pero Dios quiere acompañarnos en nuestra vida diaria para servir a los demás. Y si cambiamos la avaricia por una actitud sincera, por un compromiso de servirle a Él, pues Él mira con agrado nuestra entrega hacia Él, hacia lo que Él quiere que hagamos. Y ahí estamos cambiando nuestro estilo de vida. Algo que decimos mucho en la iglesia cuando recogemos la ofrenda es 2 Corintios 9:7. Cada uno dé. Cada uno dé. La única forma de mirar este octavo mandamiento es viéndolo desde el lado opuesto. Dios da, cada uno dé. Hagamos un estilo de vida en el que cada uno de nosotros dé. Si nosotros logramos entender que del corazón debe de salir la intención de dar, también tenemos que entender que en el corazón se enquista la idea de robar. Y es donde tenemos que tener cuidado. Por eso nuestro conocimiento de la palabra de Dios nos debe de llevar siempre a pensar en dar. ¿Qué puedo dar? Porque también, para ir cerrando este estudio, podemos pensar
que si nosotros nos relacionamos mal con las personas, nos relacionamos mal con Dios. Si yo no le doy a las personas, obviamente no le doy a Dios. Si yo le robo a las personas, obviamente les robo a Dios, porque ese es un estilo de vida. Pero vamos a ver qué más sigue hablando en la siguiente sesión de lo que quiere Dios para con nosotros en el tema del octavo mandamiento.